Bueno, el primer tema que tenemos para avanzar en esta unidad es la enfermedad cerebrovascular, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de enfermedad cerebrovascular, vamos a tener tres definiciones principales: el ataque isquémico transitorio, el infarto cerebral y la hemorragia cerebral. Cuando ustedes hablan de accidente cerebrovascular, puede ser también enfermedad cerebrovascular, o también puede ser, ¿dónde está? Ay, un minuto, o también puede ser llamado ictus, ¿no? Las enfermedades cerebrovasculares, vamos a tener los diferentes grupos. El ataque isquémico transitorio. ¿En qué se va a caracterizar esto? Va a ser un episodio transitorio de una disfunción neurológica causado por una isquemia cerebral focal, espinal o retinal que dure menos de 24 horas, ¿ya? Para que sea un ataque isquémico transitorio, tiene que durar menos de 24 horas el déficit neurológico, llámese hemiparesia, llámese afasia, cualquiera que sea la sintomatología, la duración tiene que ser menos de 24 horas, ¿ya? El infarto cerebral como tal ya va a estar dado por una disfunción neurológica abrupta debido a una isquemia cerebral focal, resultando en un déficit neurológico permanente que obviamente va a durar más de 24 horas y que se va a caracterizar porque va a estar acompañado de anormalidades en una neuroimagen, ¿no? Ustedes ya conocen y saben la neuroanatomía de toda la arteria cerebral, que depende del polígono de Willis, y cada uno, ¿no?, con su irrigación principal, ¿no? La arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, ¿no? Cada uno importante con la proyección topográfica, ¿no?, del homúnculo, ¿no es cierto?, que ya ustedes conocen, para saber más o menos la sintomatología que esta puede producir. Esto es neuroanatomía y lo tienen que repasar todas las arterias que van a irrigar al cerebro en la cara externa, en la cara media, etcétera, ¿no? El polígono de Willis que ustedes también ya conocen, ¿no? Es importante que repasen la neuroanatomía y en la primera tarea que les voy a dar es justamente eso, ¿no? Que ustedes tienen que decir la arteria cerebral anterior, ¿no? ¿Qué cosas produce si se ocluye esta arteria cerebral media anterior? Igual, la arteria cerebral media, si es del lado dominante o no dominante, porque es diferente la clínica, ¿qué es lo que produce, ¿no? Y la arteria cerebral posterior, ¿no? También, ¿qué es lo que te produce cuando hay una oclusión a ese nivel, ¿no? Alguien que pueda participar y decirme qué te puede producir la arteria cerebral posterior, la oclusión. Problemas visuales, doctora. Ya, ¿qué tipo? Pero así en específico, dime, ¿qué tipo de alteración? Para la clase de hoy día han revisado, me imagino, han leído un poquito, ¿no? Sabían que íbamos a empezar con esto. Doctora, ¿podría haber una hemianopsia homónima contralateral? Ya, muy bien, ¿no? Eso, una hemianopsia homónima contralateral. Que es pregunta también de exámenes de residentado, de ENAM, ¿no? Les dicen paciente que presenta una hemianopsia homónima del lado derecho de manera brusca. La clave siempre está en brusca, ¿no? O sea, y de ahí te ponen, ¿no?, que es un paciente diabético, con cardioembólico, que tenga factores de riesgo y de forma brusca, es estroja hasta demostrar lo contrario, ¿no? Dependiendo de qué arteria, ya saben, de la arteria cerebral posterior, derecha o izquierda, dependiendo de la clínica que va teniendo, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero llegar, ¿no? Que el conocer esta parte es importante, ¿ya? Entonces, les decía que el stroke vamos a tener tres definiciones: el ataque isquémico transitorio, el stroke isquémico y el stroke hemorrágico, ¿ya? O enfermedad cerebrovascular isquémica, enfermedad cerebrovascular hemorrágico. Entonces, el 80 al 85% son isquémicos, ¿no? Y el 15% son hemorrágicos.
pero a la vez los isquémicos se pueden subdividir en, dependiendo de la etiología, en embólicos, trombóticos, ¿no? Y los hemorrágicos pueden ser hematomas subdural, hemorragia intraparenquimal, intraventricular y la hemorragia subaracnoidea. Esta clasificación también es importante. Los factores de riesgo, ¿no? ¿Quiénes están propensos a hacer un stroke? ¿No? Ya sea un SB isquémico, un SB hemorrágico. Y esto siempre se pregunta, ¿no? Y no solamente se pregunta a los internos, se les pregunta a todos, ¿no? Cuando pasa la visita y todo. ¿Cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables? ¿No? Los no modificables, estamos hablando de la edad, que es el factor de riesgo más importante. ¿Quién me dice cuánto es la edad que se considera para decir que es un factor de riesgo para hacer un stroke o un evento vascular, cerebrovascular? Doctora, es mayor a 55 años. Muy bien, mayor a 55 años. ¿Quién habló? Jorge Sabino. Jorge Álvarez. Ya. Déjame anotar. Muy bien, 55 años, ¿no es cierto? La raza negra, el género masculino, la historia familiar y genética también. Y modificables son todo lo que ustedes ya conocen para otras enfermedades, ¿no? Hipertensión, diabetes, dislipidemias, un TIA también, ¿no? Un paciente que ya haya tenido un ataque isquémico transitorio es un factor de riesgo para hacer un stroke. Y ustedes van a, hay tablas para reconocer el riesgo de hacer stroke, y eso son las escalas ADC, ¿no? Y ABCD también, ya lo vamos a ver también, ¿no? Un SB isquémico previo que haya tenido, la estenosis carotidia, problemas cardíacos, el tabaquismo, el alcohol, el aumento de la homocisteína, ¿no? Eso es trastornos de hipercoagulabilidad, disminución de folato, aumento de fibrinógeno, aumento de anticuerpos anticardiolipinas, obesidad y sedentarismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los mecanismos que van a producir el stroke, vamos a tener estos que están acá, ¿no? Para que sea determinar estos mecanismos, han habido estudios como el estudio del TOAST, que ahorita lo voy a mencionar, que es importante que lo sepan, ¿no? Cómo nosotros sabemos la etiología para que sea producido un determinado stroke, ya sea isquémico o hemorrágico. Lo vamos a ver por acá, ¿ya? Y es esta de acá, ¿no? El TOAS, creo que acá está el estudio. Voy a bajar un poquito. Fue desarrollado en 1993 para un ensayo clínico. Y ellos hacen un estudio donde van viendo todas las posibles causas para producir un evento, una enfermedad cerebrovascular, ¿no? Por ejemplo, tenemos el cardioembólico, ¿no? O sea, alguna enfermedad cardioembólica. La principal acá está la fibrilación auricular. Oclusión de vasos pequeños, ¿no? Acá en la oclusión de vasos pequeños tenemos a los infartos lacunares. Los infartos lacunares que miden menos de 10 milímetros de diámetro, ¿ya? Tenemos las enfermedades aterotrombóticas, ¿no? Y tenemos estas causas que les he mencionado acá, esas de acá, ¿ya? Pues la etiología del stroke, estamos hablando primero del isquémico, puede ser la etiología, según el estudio del TOAS de 1993, estas causas, ¿no? Es pregunta también, ¿no? ¿Cuándo consideras la etiología de una enfermedad cerebrovascular, según el TOAS, la clasificación del TOAS, es considerada, ¿no? Y ustedes tienen que poner, ¿no? Cardioembólica, enfermedad de vasos grandes o aterotrombótico, enfermedad de vasos pequeños o lacunar, desconocido, porque también van a haber causas desconocidas y causas raras, ¿no? La mayoría son de origen cardioembólico, la mayoría, ¿no? Acá tenemos casi el 30%. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un paciente que tiene un stroke, ¿no? Ya sea hemorrágico o ya sea isquémico? La finalidad es el darle tratamiento lo más pronto posible, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer, primero, ver si el paciente es candidato a una terapia aguda. Hay que determinar la causa, identificar los factores de riesgo que hemos mencionado y ver las otras complicaciones que se puedan dar
por este estrojo, ¿no es cierto? Vamos a ver acá, a ver, esto es un estudio que han realizado y ustedes pueden ver que después de las infecciones respiratorias agudas, la siguiente causa de defunciones registradas en el Perú son las enfermedades cerebrovasculares. Otra pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de discapacidad a nivel mundial? Está el estrojo, las enfermedades cerebrovasculares. O sea, la primera causa de discapacidad es una enfermedad cerebrovascular. Eso para que lo tengan como un dato epidemiológico, ¿no? Es una enfermedad que causa, como primera causa de discapacidad, están los estrojos, ¿ya? Causa más importante de incapacidad prolongada en adultos, segunda causa más común de demencia, dentro de las primeras causas de muerte, ya lo han visto en el Perú, el segundo lugar después de los problemas respiratorios. 6 meses, bueno, costo estimado, crea una demanda muy grande, ¿no? Ese es el TOAS, ahí lo tienen en el estudio, lo pueden bajar, está en el AJA de manera gratuita, ¿no? Y esto es un cuadrito que ustedes deben de manejarlo muy bien, ¿no? Cuando hablamos también de la clasificación del TOAS, nos clasifica al estrojo, a la enfermedad cerebrovascular o ictus, ¿no? Son, digamos, vamos a decir como sinónimos, ¿no? Decir ictus, decir enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, estás diciendo de manera amplia. Pero si tú quieres ser un poco más específico, ahí dices enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico o enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágico. El isquémico puede ser focal o global. Si hablamos de focal, puede ser un TIA o infarto cerebral. Y según sus causas, hemos visto que puede ser aterotrombótico, cardioembólico, de vasos pequeños o lacunar, de causa inhabitual, de causa indeterminada. Y si hablamos de hemorragia, podemos tener la hemorragia subaracnoidea y la hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral, a su vez, puede ser a nivel intraparenquimal o ventricular, ¿no? Puede ser lobular, profunda, troncoencefálica o cerebelosa. Acá tenemos, según el TOAS y según el grupo etario, ¿no es cierto?, las diferentes etiologías que podrían estar relacionados a un evento isquémico, ¿no? O un evento isquémico. Bueno, esto es un estudio que hicieron en el Mogrovejo, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, donde hablaban, ¿no? La edad, en quienes era más frecuente, ¿no? Por ejemplo, en menos de 49 años, 50 a 69 o menos de 69 años. Entonces, acá entre los 50 y 69 años, ¿no? ¿En quiénes era más frecuente? ¿En el varón o la mujer? En el varón salió en este estudio, ¿no? ¿En quiénes más? ¿En solteros, casados? Los casados, miren, ¿no? Más riesgo. ¿En qué raza? No tenemos mucha raza negra tampoco, ¿no? Mestizos, sí. Y bueno, esto es un estudio a nivel del Perú. Esto es importante. Esto sí me gustaría que lo tengan muy, muy en cuenta, porque estábamos hablando dentro de una de las primeras etiologías del estrojo isquémico, el problema cardioembólico. Y cuando hablábamos del problema cardioembólico, quiero que ustedes miren acá, todos los factores de alto riesgo, los de mediano riesgo. Entonces, dentro de los alto riesgo, tenemos acá todas estas enfermedades, ¿no? Yo puedo preguntar en el examen, ¿no? Según la clasificación del TOAS para el origen cardioembólico para un estrojo, es de alto riesgo, y les puedo poner excepto, ¿no? Y les meto uno de acá, ¿no? Entonces, este cuadro, por favor, denle la importancia de vida, ¿ya? Por ejemplo, prótesis de válvula mecánica. Una de las más importantes es la fibrilación auricular. ¿Ya han llevado ustedes cardiología? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces ya saben, ¿no? ¿Cómo determina fibrilación auricular en un EKG? Fácil. ¿Qué no tenía? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, muchas veces nosotros como neurólogos nos hacen la consulta de emergencia, ¿no? Doctora, paciente está convulsionando, ¿no? De manera brusca tiene una hemiparesia del lado derecho, está con una fascia global y todo, ¿no? Entonces,
como médicos, como neurólogos, como médicos generales, tenemos que reconocer una fibrilación auricular, ¿no? Y a veces, su EKG ya tiene, sí, pum, ya te das cuenta, ¿no? Está fibrilando. Entonces, a veces ya tomas decisiones sin necesidad de llamar al cardiólogo, ¿no? Obviamente que es importante que venga también el cardiólogo, pero hay cosas que hay que saberlas, ¿no? Como esa que ustedes, como internos, como médicos generales, deben de saber, ¿no? Cuando es una fibrilación auricular, ¿no? Porque ya se toma decisiones, ¿no? A veces no siempre está en la emergencia el cardiólogo, no siempre está en la emergencia el neurólogo, los llama, ¿no? Entonces tienen todas estas enfermedades, por favor, para que ustedes consideren como causantes cardioembólicos. Dentro de no se olviden nunca la fibrilación auricular. Todo paciente que es fibrilador auricular tiene alto riesgo de hacer un stroke, tanto isquémico como hemorrágico, y más si es un paciente que está tomando warfarina, ¿no? Que ahorita vamos a llegar, que claro, hacen más hemorrágico, ¿no? Por el uso de warfarina y no utilizan adecuadamente su medicación, no hacen sus controles de INR, ¿ya? Pero tenemos otras causas de stroke no comunes, ¿no? Uncomún. Por ejemplo, y acá sí entro a alguna hincapié, ¿no? Porque dicen, sí, las neuroinfecciosas te pueden producir, ¿una TBC te puede producir un stroke? Sí. ¿Una neurocisticercosis te puede producir stroke? Sí. ¿Cuál es el mecanismo? Por la vasculitis, ¿no? La vasculitis y la hipoperfusión, ¿no? Y todo lo que implica, pues, ¿no? Tener un stroke. Esto tenemos acá todas las causas, ¿no? Así que no se sorprendan si un cisticerco te hace un stroke. Hace 3 días he visto a un paciente con una meningitis bacteriana con stroke, ¿no? Pero no son las únicas. Si ustedes ven acá, tienen más, ¿no? Neurosífilis, meningitis tuberculosa, meningitis fungal, cisticerco, enfermedad, Chagas, ¿no? Trypanosoma cruzi, etc. Tenemos que considerar también a las neuroinfecciosas como causa de stroke. Que sea una causa no común, no quiere decir que no podamos considerar en algunos pacientes, ¿ya? Obviamente también están las enfermedades reumatológicas, ¿no? Y dentro de ellas tenemos estas enfermedades que van a ser seguramente ahora en reumatología, síndrome de Sjögren, Wagener, granulomatosis de Wagener, síndrome de Church-Strauss, etc. Genéticas, tenemos todas estas enfermedades, ¿no? Vasculares, y bueno, de acá genéticas, la que yo resaltaría tal vez, y porque tuve la oportunidad de tener un paciente con MELAS, e incluso publicamos con mi asistente en la revista de neuropsiquiatría, es MELAS, ¿no? Son pacientes jóvenes o enfermedades mitocondriales que son niños que hacen stroke, ¿no? Tan chiquititos y hacen eventos también isquémicos, ¿no? Entonces eso es genético, pero para que ustedes consideren que hay una lista muy grande, que no es común, obviamente, ¿no? Otras enfermedades, y acá sí, ¿no? Acá lupus a la cabeza, lupus eritematoso sistémico, ustedes ya saben, en mujeres, ahora que van a llevar reumatología, cuáles son los criterios, etcétera, que uno tiene que considerar un paciente que tiene lupus y de pronto tiene hemiparesia, ¿no? O clínica o signos de focalización, hay que sospechar de un stroke. En este caso es de tipo isquémico, ¿no? Pero tenemos acá, ustedes ven, otras múltiples causas más, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Enfermedad de Moyamoya. Este también, ¿no? Justo tengo un paciente ahora en el hospital regional, un jovencito, ¿no? Generalmente estas no comunes van a estar relacionados a personas que no tienen factores de riesgo, no es hipertenso, no es diabético, su edad, hemos dicho que la edad es más de 55 años, pero de pronto yo tengo un paciente de 43 años, como lo que les estoy contando es un paciente que realmente está ahorita en el regional. Paciente de 43 años que de forma brusca presenta cefalea intensa, ataxia a la marcha, diacocinesia, dismetría, falta de coordinación y es un boxeador, ¿no? Es boxeador y taxista el paciente. Está con su CIS, viene al hospital regional, le hacemos su tomografía y su resonancia incluso, y tiene pues un evento vascular isquémico cerebeloso del lado izquierdo. Y estamos sospechando en una disección vertebral, ¿no? Por el antecedente de boxeador traumatismo que pueda ocasionar. Si un paciente joven hay que ir buscando causas no comunes, ¿no es cierto?, que estén relacionados al stroke. En conclusión, eso es lo que quiero decirles. Pero vean acá ustedes, es una serie
de causas que nos pueden ocasionar un stroke, ¿no? El diagnóstico clínico es importante el examen físico, ¿no? Teniendo el examen físico, uno ya tiene casi el 80%, digamos, de diagnóstico, ¿no? Si tienes una buena anamnesis, de manera brusca, sus antecedentes, factores de riesgo, sospechen stroke hasta demostrar lo contrario, ¿no? Con problema, trastorno del sensorio, trastorno de conciencia, etcétera. Pero no solamente la anamnesis, sino también el examen físico, ¿no? Y el examen físico, ustedes han llevado semiología. Yo me pregunto si ustedes saben examinar la fuerza muscular, que seguramente que sí, y ahorita voluntariamente alguno me puede decir cómo se examina la fuerza muscular. ¿Con quién han llevado semiología neurológica? Hola. Se han dormido, creo. Con el doctor Velarde. Y ya, con el doctor Acuña, ¿no? El doctor Acuña y el doctor Velarde. Entonces, cualquiera de ustedes, dígame cómo yo debo de examinar la fuerza muscular en un paciente con stroke. O no solo con stroke, con cualquier tipo de patología. ¿Alguien que se anime? Ya, muy bien, Arenas. Pero, ¿cómo consideras? A ver, ¿cuándo es 5? ¿Cuándo es 4? ¿Cuándo es 3? ¿Cuándo es 2? ¿Cuándo es 1? Si me dices eso, ya. Ya, en el grado 0 no hay contracción, en el grado 1 hay contracción, pero el movimiento es solamente, hay contracción nada más, ¿no? Como tú estás diciendo. Muy bien. Sí, está muy bien lo que has dicho, Arenas. Así es como se mide, ¿no? Entonces, si de pronto yo tengo una hemiparesia, o una monoparesia, o ¿qué más podría ser? Hemiparesia, monoparesia, ya sea, cuando uno hace la descripción, puedes decir, ¿no? Hemiparesia izquierda o hemiparesia derecha a predominio braquial o a predominio crural, ¿no es cierto? Esa es la manera de hacer la descripción. O puedes decir, bueno, también hay asimetría facial, ¿no? Y ahorita me han hecho recordar del video que les tengo que hacer ver como parte introductoria, de cómo reconocer si uno ha tenido stroke, ¿no? ¿Qué síntomas? ¿Qué síntomas? ¿Quién sabe qué es el FAST, el FASTER? ¿Alguien sabe qué es el FAST o el FASTER en stroke? ¿Nadie? Doctora, Soto. sí, doctora, el FAST, bueno, es un esquema que nos ayuda a reconocer cómo se está dando un ataque cerebral. Con la F de FAST, bueno, la F nos indica en sí face, el rostro caído. La A nos indica arm, que es brazo débil. La S, que es speech, que es la dificultad para hablar. Y la T de time, que es el tiempo que se tiene que llamar, ¿no? Al 911. ¿Y en el Perú al 911 también? No, o sea, me refiero a llamar a emergencias. ¿Cierto? Muy bien. Sí, eso es lo que tienen que considerar, ¿no? Antes que me olvide, había uno de Chile. No. Eso lo debía haber tenido listo para hacerles ver. ¿Dónde está um, miren que me están saliendo los grupos me están saliendo acá. Ahorita lo voy a
Lo voy a encontrar. Tengo como un fast stroke. Creo que es este, no, este no es. Bueno, ahorita lo busco ya, ahorita se los voy a... Bueno, pero puede ser el fast, el be fast, faster también. Este creo que es. Pero yo lo tenía en castellano. Un ratito les hago escuchar esto. No. Todos leen artículos en inglés en el grupo. ¿Hay alguien mejor que no lea? Mejor pregunto que no lea, ¿no? Ahí está, este es el video que quería que vean. El ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida. Dijo, hay que hacer algo, esto no es normal. Quizás sea un ataque cerebral. Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara la tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Urgente. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera, jóvenes, mayores, hombres y mujeres. Hasta los minutos siempre hora. Es importante que actúes y no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando ves que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Él habla. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La cara tiene medio caída. Es hora de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Llámalo 911. Es hora de actuar. Llámalo 911. Llama al 911 sin dudar. Ese es el resumen, digamos, de lo que es el FASTER y la parte del diagnóstico clínico, ¿no? ¿Qué síntomas ustedes tienen que buscar? Pero muy aparte de eso que da el video y que es muy, sí te llega y te hace recordar, ¿no? De todos los síntomas posibles, debe uno recordarse de los síndromes vasculares, o sea, la localización de los síndromes vasculares más representados está con las figuras, ¿no? De qué
¿qué te da la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, la arteria cerebral media, afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia global, ¿no? O afasia de expresión o de compresión, si hay algunos otros síntomas que uno puede determinar y dar un diagnóstico con la clínica, ¿no? Y ahí ustedes lo que decía su compañera, ¿no? Esto es en el AJA, ¿no? Ha determinado, pues, a reconocer si estás frente a un ataque isquémico con esas iniciales, que es lo que básicamente ustedes han visto en el video, ¿no? Face de cara. ¿Qué tipo de parálisis produce? Produce una parálisis facial de tipo central, más no periférica, ¿no? Ustedes saben la diferencia entre cuando es una parálisis facial central o periférica clínicamente, ¿no es cierto? La debilidad de una extremidad, el lenguaje y el tiempo, ¿no? Tiempo es cerebro, dice. ¿Por qué? Porque para el tratamiento hay que definir el tiempo, es muy importante eso, ¿no? Otros también hablan del BFAST, ¿no? El BFAST ya le aumenta dos cosas, ¿no? Una de ellas es la pérdida del balanceo, ¿no? Y el otro es la pérdida de la visión en uno o ambos ojos, ¿no? Y lo demás principalmente es lo que ustedes estaban viendo, ¿no? La cara, la pérdida repentina de la fuerza del brazo, ¿no? El lenguaje y el tiempo. Entonces el FAST y el BFAST, para que tengan ahí ustedes en consideración. Otros también que han considerado es el FASTER, ¿no? Que le agregan atrás también, ¿no? Llamar y el otro, los ojitos. Y de ahí lo demás, para que ustedes también consideren. Algo que nos ayuda a nosotros determinar la gravedad y el pronóstico de un stroke es esta escala, la escala de NIH, ¿ya? Que van a escuchar ustedes. Entonces, para nosotros es muy importante que el interno, el residente, el médico de guardia, llámese emergenciólogo, médico internista, sepa hacer esta escala. ¿Por qué? Porque la escala me va a ayudar a yo poner una puntuación para saber la gravedad y el pronóstico de un stroke. Me va a ayudar a definir si este paciente es candidato o no es candidato para realizar una terapia endovascular o una terapia de tipo trombólisis, ¿no? En un paciente que sufre de un stroke. Entonces, esta escala de NIH, ustedes, cuando hagamos la práctica, vamos a ir repasando, ¿no? ¿Qué es lo que te ve, ¿no? Y ahí tú evalúas el nivel de conciencia, preguntas de orientación, órdenes sencillas, mirada conjugada, los campos visuales, la paresia, motricidad, ¿no? En miembros superiores, también en miembros inferiores, si hay ataxia, la parte sensorial, el lenguaje, disartre, etcétera, y uno va poniendo la puntuación, ¿no? Esto incluso hay en aplicativos, en apps, uno lo puede bajar. El paciente con sospecha de stroke, al toque el interno o el residente que está en la emergencia, al toque con su escala de NIH puede ir calculando y se llama el neurólogo, ¿no? Cuando pasa más de 25, dice, no, ya no lo llama ni siquiera el neurólogo porque ya sabe que no es candidato para stroke, ¿no? Es importante para eso, para saber el pronóstico y la gravedad de stroke, ¿ya? Pero no solamente la clínica nos va a ayudar, sino también las neuroimágenes, ¿no? ¿Alguien sabe qué está en la pantalla? ¿Quién me puede decir qué podría ser o alguien que tenga algún conocimiento en relación a tomografía? Yo sé que recién vamos a llevar práctica, estamos llevando ahorita con un grupo, pero los estudios de imagen se utilizan principalmente para nosotros excluir una hemorragia cerebral, ¿ya? La indicación en un ataque, o sea, un paciente que viene, yo no puedo estar al 100% seguro y decirle, ¿es un stroke isquémico o es un stroke hemorrágico? Ahí la importancia de la neuroimagen, en este caso específico de la tomografía, para ayudarme a excluir si es una hemorragia o no es una hemorragia. Además, me va a ayudar a evaluar el grado de lesión cerebral y poder identificar la lesión vascular responsable del cuadro clínico, ¿no? Entonces, eso, la tomografía. Entonces, acá ustedes ven una tomografía cerebral. Esto es llegando nomás el pacientito a la emergencia. A ver, es del lado izquierdo, me voy a inventar su clínica. Ahí está. Un paciente de 72 años con fibrilación auricular, que no tomaba ningún tipo de antiagregante plaquetario ni anticoagulación, no tomaba nada y de forma brusca tiene una hemiparesia, sería del lado derecho, ¿no es cierto?
Y como es del lado izquierdo, además de eso, tiene una afasia global este paciente, ¿no? Entonces se le saca dentro de las primeras 24 horas y sale esta imagen, esta tomografía. Y uno ve esta primera tomografía y dice, bueno, si uno no tiene digamos, la experiencia o no ha visto esta placa, dice, normal, ¿no? Y no se ve ningún stroke, no se ve ningún infarto cerebral, ¿no? Porque recuerden ustedes que dentro de las 24 a 48 horas, en una tomografía puede salir una imagen aparentemente normal y no evidenciarse el evento isquémico, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿en qué nos vamos a reforzar? En los llamados, en las llamadas imágenes de signos tempranos. Y esto que ustedes están viendo acá es un signo temprano de un stroke, que se llama el signo de la cuerda o el signo de la hiperdensidad del vaso o signo de la cuerda brillante, ¿no? Que me dice de que este paciente, por ejemplo, ¿no? Antes de las 24 horas presenta esto. Y al día siguiente le toman su tomografía control y se ve el evento isquémico, ¿no? Dependiente de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? A lo que quiero llegar es que el diagnóstico, la neuroimagen, es importante. ¿Por qué se nos hace importante? Y es pregunta de examen. Para diferenciar la isquemia de la hemorragia, ¿no es cierto? Para excluir otras causas también de déficit focal, como tumores, etcétera, ¿no es cierto? Para estimar también el volumen del tejido cerebral que va a sufrir un infarto irreversible, ¿no es cierto? También ¿para qué sería? A ver. ¿Para qué más me podría a mí servir la tomografía? ¿Alguien se le ocurre algo más? La ubicación de la lesión, doctora. La ubicación, ¿no? Así de simple, la ubicación, ¿dónde está ubicada? ¿No es cierto? Pero principalmente nosotros, ya cuando un paciente viene, o sea, anamnésicamente y clínicamente hablando, ya tenemos el diagnóstico casi al 90%, ¿no? O es stroke o es isquémico. Quien me va a dar y me va a definir si es, excluir si es un hemorrágico o no es un hemorrágico, va a ser la tomografía. Yo no puedo suponer y no puedo, o sea, ahí es donde hay la discusión. A veces dice, pero la clínica manda, sí, la clínica manda, pero en caso de stroke, el pedir una tomografía es importantísimo, porque puede parecer un isquémico y al final era un hemorrágico y yo de pronto pensando que era un isquémico le di aspirina y de pronto era un hemorrágico y lo hice sangrar más. Entonces, ahí la importancia de solicitar una tomografía cerebral dentro, en el cuadro más agudo, teniendo en cuenta de que no siempre me va a dar el área penumbra o el área el núcleo del infarto o el área infartado, sino que pueden haber, y yo debo de reconocer los llamados signos tempranos, ¿ya? Eso, para que ustedes también lo tomen en consideración, ¿ya? Entonces acá tienen el signo, ¿no? Un signo temprano para que ustedes puedan recordarse y tener ese alcance que les estoy dando. A ver, ¿qué más tenemos acá? Acá tenemos otra, ¿no? Lo que dice su compañera, la ubicación, el territorio, ¿no? Yo viendo la placa ya puedo estar diciendo si es, ustedes saben las arterias cerebelosas, ¿no es cierto? Si es la pica, es la AICA o es la ACS, ¿no? Entonces, viendo la imagen, yo ya puedo estar determinando la ubicación y la localización del territorio que ha sido infartado, ¿ya? Acá también. Obviamente, esta es tomografía, ¿no es cierto? Y acá esto no es tomografía, es resonancia, ¿no es cierto? Es totalmente diferente. Acá tenemos un evento igual, ¿no? Evento isquémico, subcortical, núcleo lenticular, ¿no? Del lado izquierdo. Y en una resonancia, en una secuencia T2, también corroboro de que efectivamente hay una lesión isquémica, ¿no? Las neuroimágenes. Si tú me preguntas cuál es mejor, cuál es peor, una tomografía o una resonancia, la tomografía está indicado en forma rápida porque es menos costosa, lo disponen mucho de los hospitales. La resonancia no está al alcance de todos, ¿no? Solamente tenemos públicamente en el hospital regional. La ventaja sí sería que en la resonancia tú ya puedes encontrar infartos menos de 6 horas incluso,
¿no? No como en la tomografía, que a veces tienes que esperar tus 24 horas o ser muy experimentado para reconocer los signos tempranos, ¿no? Entonces, la resonancia específicamente, que es pregunta de examen, en un protocolo que se llama DBII, que es el protocolo en difusión, me ayuda a reconocer infartos antes incluso de las 6 horas, ¿ya? No sé si me estoy dejando entender hasta ahí, si está claro lo que estoy hablando. Eso es pregunta, ¿ya? Es cierto que una tomografía me puede salir, pero ¿cuál sería el protocolo de elección para yo poder determinar un stroke menos de las 6 horas? Ahí ya no me vas a decir tomografía, ¿no? Va a ser una resonancia en protocolo de DWI, difusión, para ver un infarto mucho más agudo, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen preguntas, chicos? ¿Hasta ahí estoy siendo clara? ¿O ahí tienen alguna pregunta o algo que no esté quedando claro? Creo que todo está claro, ¿no es cierto? Sí, sí me han entendido eso de la difusión, de la resonancia, ¿verdad? Todo, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en consideración, ¿ya? Hasta ya vamos con el diagnóstico neuroimagenológico. No se olviden por qué me sirve a mí la tomografía, ¿no? Aparte de tener la parte clínica y todo eso, ¿para qué me sirve? ¿No es cierto? No solamente. Ahora, en la tomografía, cuando algunos, seguramente cuando van a leer el Lab Today, van ustedes a ver que la tomografía han hecho un estudio, ¿no? Con lo llamado el ASPET, que va principalmente enumera 7 regiones del cerebro y va reconociendo, ¿no? Cuando no hay ningún infarto, todo el ASPET tiene un puntaje de 10, pero cuando ya va localizándose en varios lugares el infarto, llámese en el caudado, núcleo lentiforme, cápsula interna, ¿no? Y todo eso lo va puntuando. En el aspecto ya es algo más para especialidad, pero para que tomen en cuenta que la tomografía también nos sirve para eso, para definir, digamos, si va a entrar a trombólisis o no el paciente. ¿Ya? ¿Qué más? Ya. Los infartos lacunares. Había hablado de los cardioembólicos y todas las enfermedades que les mostré en ese cuadro, de todas las posibles causas cardíacas que podrían ocasionarnos un infarto. Pero hay otros infartos mucho más chiquititos, ¿ya? Que son los infartos lacunares. Los infartos lacunares van a estar asociados más a infartos pequeños, generalmente menos de 10 milímetros, y van a estar generalmente, por decir, de causa de tipo de hipertensión arterial, ¿no? Generalmente los hipertensos hacen este tipo de infartos lacunares, subcorticales, de núcleos grises profundos, ¿no? Por pequeñas arterias perforantes, presentan estrechamiento gradual y bueno, y todo esto, ¿no? O enfermedades de forma severa, que se llaman las leucoencefalopatías hipertensivas o enfermedad de Binswanger, ¿ya? Que están asociados a infartos lacunares, infartos pequeñitos, ¿ya? Esto que tenemos es, exámenes auxiliares, bueno, para la tomografía y todo esto. Punción lumbar, mira, ustedes acá ven tomografía. El signo de la delta es un signo que se va a dar principalmente en pacientes que sufren trombosis venosa cerebral, ¿ya? Y se ve en una tomografía cerebral con contraste. Resonancia magnética, ya les dije. Punción, ¿me servirá en un stroke? Depende, ¿no? Depende de qué. De que si es isquémico o es hemorrágico. En un isquémico, ¿me servirá una punción lumbar? No me va a servir. Pero en un hemorrágico, sí. ¿Cuándo? Básicamente, alguien me puede decir en qué momento yo podría hacer una punción lumbar en un paciente que sospecho de stroke, ya sea isquémico o hemorrágico. ¿Alguien que tenga alguna idea? Sospechando tal vez, doctor, una etiología infecciosa, ¿no? Ya, ¿quién ha hablado? Gabriel, ¿no? Enrique. No. ¿Quién? Enrique, doctora. Enrique, ¿tu apellido? ¿Qué? Quintana. Arena, Álvarez y Quintana participó hoy día. Ya.
Quintana, ya, tu lógica es buena, ¿no? Al decir, pues sí, sospechando en una neuroinfecciosa, muy bien, pero para que ustedes lo recuerden, y esto es para toda su vida, y lo vamos a hablar más adelante, en hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Hemos dicho que la enfermedad cerebrovascular puede ser isquémico o hemorrágico. En el isquémico ya hemos dicho, ¿no es cierto? Cardioembólica, aterotrombótica. Pero en el hemorrágico tenemos la hemorragia subaracnoidea. Y la hemorragia subaracnoidea pasa que tú tienes un paciente con esta clínica, así les digo, paciente de jovencita de 33 años, que viene con una cefalea thunderclap o una cefalea intensa, 10 sobre 10 de intensidad, una cefalea nunca antes, la cefalea más, ¿cómo se puede decir? La cefalea más fuerte de toda su vida. Y de pronto viene a la emergencia, ¿no? Entonces uno dice cefalea, no asociada a fiebre, no asociada a otras cosas, joven, ¿no? Entonces hay que sospechar de hemorragia subaracnoidea. Y pasa que a veces tú le pides la tomografía y para hemorragia subaracnoidea tú tienes la escala de Fisher. Y la escala de Fisher te dice 1, tomografía normal, 2, tomografía con hiperseñal en Valle Silviano, etcétera, etcétera. Entonces tú vas viendo que la tomografía ha salido normal. Entonces, de pronto, la paciente sigue con la cefalea intensa, le has puesto un montón de analgésicos y no baja el dolor, sospecha de hemorragia subaracnoidea. Y entonces ahí está indicado la punción lumbar. Sospecha de hemorragia subaracnoidea en un paciente joven con cefalea intensa, cuya tomografía ha salido normal, hay que hacerle PL. Sospechando en una hemorragia subaracnoidea. Buscando específicamente, ¿qué? Los crenocitos. ¿Ya? Los crenocitos se buscan en estos pacientes para ver que no hayan hecho una hemorragia subaracnoidea. O sea, es, digamos, digamos, de todos los estrógenos donde estaría más indicado hacerle una punción lumbar, siempre y cuando tengas una tomografía o una escala de Fisher no compatible o que sea normal, ¿no? Que no haya una hemorragia subaracnoidea visible, ¿ya? La angiografía, ¿para qué me servirá? La angiografía es un estudio donde se ve, ¿no? La irrigación, acá creo que tenía, del cerebro, y nosotros lo que buscamos con esta angiografía es buscar la zona de oclusión, ¿no? En qué zona está ocluido, en qué parte está ocluido la arteria que le ha podido ocasionar el evento isquémico, ¿no? Para eso es importante la angiografía. La angiografía de cerebral, angiografía carotidia, también podemos pedir angiografía vertebral, como en este paciente que hemos sospechado de disección vertebral, este taxista que les he comentado, una angiografía vertebral, ¿no? Para ver todo lo que es la irrigación vertebral. Otro, estábamos hablando de otras causas, ¿no es cierto?, no comunes, y esto es importante, porque en este paciente, por ejemplo, joven, aparte de pensar en la disección vertebral, tenemos que pensar en los estados de hipercoagulabilidad. Y esto es importante, ¿no? Porque todos estos estudios se los tiene que hacer el paciente. En el caso mío, como yo trabajo para el MINSA, es muy difícil que el MINSA tenga todos estos estudios, los tiene que el paciente costear afuera, ¿no? Cuando es un paciente joven con stroke, generalmente se pide todos estos estados de hipercoagulabilidad, ¿ya? Factor 5 de Leydin, proteína S, deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C, deficiencia antitrombótica, deficiencia de heparina cofactor 2, perdón, y todos los que ustedes están viendo acá, ¿ya? Que no son exámenes, pues, baratos, son exámenes costosos, ¿ya? Entonces, ahí tienen, ¿no? Todos estos estudios. Esto tienen que reconocer, saberlo, ¿no? Saber todos estos. Tienen que saber, ¿ya? Acá también tienen otra vez los estados de hipercoagulabilidad y todo lo que está, ¿no? Talasemia, desórdenes, pero los principales son esto: deficiencia de antitrombina, deficiencia de proteína S, síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y todo lo que ustedes, los pacientes que utilizan también anticonceptivos, ¿no? Las mujeres, policitemia vera. Toda esta lista, por favor, repásenla, véanla, porque son preguntas también de examen que les voy a hacer, ¿ya? Obviamente en jóvenes no se descarta el consumo de drogas, ¿no? Cocaína y todo lo que eso es una causa también común que no hay que dejar de preguntar, ¿no? El panel para trombofilia screening
También todo esto de acá, estados de hipercoagulabilidad, que ustedes lo van a ir revisando también. Y todo eso. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? No los quiero. Hasta la parte, antes de entrar a la parte del tratamiento. Bueno, ya no voy a seguir hablando. Vamos a continuar el próximo jueves con la parte de tratamiento. Esto es extenso, ¿no? Hemos tratado de coger lo más importante, lo que deben de conocer, lo que deben de saber. Obviamente hay muchas cosas que tienen que leer, pero sí me gustaría, les voy a dar hasta el próximo jueves, en un cuadro, hacer los síndromes vasculares de las principales arterias. Arteria cerebral anterior se ocluye, ¿qué produce? Arteria cerebral media se ocluye, ¿qué produce? Arteria cerebral posterior se ocluye, ¿qué produce? Arteria vertebral se ocluye, ¿qué produce? Arteria carótida, ¿qué produce? ¿No? Amaurosis fugaz. Ustedes lo van a ir revisando para que clínicamente reconozcan, ¿no? Porque en el examen les voy a poner dependiendo a su territorio vascular, ¿no? Entonces, eso lo van ustedes a fijar haciendo un cuadro comparativo entre las diferentes arterias, su territorio vascular y su clínica, su manifestación clínica que daría, ¿ya? Y la siguiente vamos a hablar sobre el tratamiento del stroke en la fase aguda, ¿ya? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta para no cansarlos más. Bueno, en vista que no hay preguntas, todo está claro hasta ahí, o sea, ya son expertos en stroke, con la clínica, con la parte neuroimagenológica, ¿no? El tratamiento lo vamos a dejar para la siguiente clase. Doctora, disculpe. Sí. Tengo una pregunta. ¿En un ictus isquémico puede predisponer a un segundo episodio? Sí, es un factor de riesgo. ¿Has visto los factores de riesgo que te he mostrado? No, ¿No es cierto? Arriba estaba dentro de factores de riesgo, estaba dentro de los factores de riesgo un stroke anterior, ¿no? Un desorden cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, lo mismo. Es un factor de riesgo, o sea, sí te predispone en el sentido de que, o sea, aumenta tu riesgo de volver a presentar otro stroke, sí. Tal vez lo que debería de comentarles antes de que pase, y que también es pregunta de examen, pero no está acá, obviamente los que asisten a clases tienen ese plus, ¿no? De escuchar y de aprender y de saber qué cosas va a entrar al examen. En los infartos lacunares va a haber una clasificación todavía según la clínica. Va a haber, por ejemplo, el infarto lacunar se va a subdividir en 4 grupos, ¿ya? En el ictus motor puro, en el ictus sensitivo puro, en el ictus ataxia hemiparesia y disartria manotorpe, ¿ya? Esos son las 4 clasificaciones dentro de los infartos lacunares, ¿ya? Se puede preguntar, ¿no? Los síndromes lacunares más frecuentes son, ustedes tienen que saber, ictus motor puro, ictus sensitivo puro, ataxia hemiparesia y disartria manotorpe. ¿Y de dónde sale toda esa clasificación? De la parte neuroanatómica, ¿no? Por ejemplo, un ictus motor puro, generalmente el infarto o el stroke va a estar localizado en el brazo posterior de la cápsula interna, ¿ya? El ictus sensitivo puro, por ejemplo, ¿dónde va a estar localizado? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y la ataxia hemiparesia va a estar en el brazo anterior de la cápsula interna del ictus. Y la disartria manotorpe en la cápsula interna contralateral al hemicuerpo afectado. Generalmente está en el brazo anterior o la rodilla de la cápsula interna. O sea, esa clasificación que yo les estoy dando ahorita está básicamente dado por la localización neuroanatómica, ¿ya? Eso les va a ayudar también cuando hagan los síndromes vasculares. Obviamente yo les estoy diciendo la arteria cerebral media anterior, media, las más principales, pero esto también es parte, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya vean si lo quieren hacer muy completo, muy esto, o sea, ya es para que ustedes aprendan
y tengan en consideración cuando hay en el examen yo les ponga, ¿no? Si paciente presenta ha perdido, ¿no?, la sensibilidad del hemicuerpo del lado derecho, o sea, tú sospechas en tálamo. Pero específicamente te digo, es hipertenso y es lacunar, es de 10 centímetros, tú vas a sospechar a nivel del núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas ustedes la van a ir repasando, la van a ir viendo con neuroanatomía, ¿no? Pero sí tenía que haberlo hablado acá en infartos lacunares y ahorita lo estoy mencionando, ¿ya? Bueno, no hay otra pregunta más entonces, ¿no? Como no hay más preguntas, ya, el próximo jueves nos estamos viendo para hablar el tratamiento. El grupo de práctica el día de mañana. Y por favor, para el próximo jueves voy a habilitar en estos momentos en el aula virtual para que ustedes puedan subir la primera tarea, que les voy a dar hasta el próximo jueves, ¿ya? Para que puedan hacer los síndromes vasculares arteria con sus manifestaciones clínicas. Lo pueden hacer a mano, a computadora, como ustedes quieran, con dibujitos, con cerebro. Ustedes vean la forma que más se les hace para que ustedes puedan hacer retroalimentación y aprender y que se les quede la información, ¿ya? Como no hay más preguntas, entonces voy a proceder a retirarme. Gracias, doctora.